de las obras de Dios, y enseñar su fidelidad, su palabra, su ley. La palabra que aparece en el Salmo más puntual es la ley, pero por supuesto es palabra. Fidelidad también es otro título a la palabra de Dios, pero puntualmente es la ley. Y es importante que tengamos memoria de la ley. Más adelante les voy a explicar por qué. Segundo, ¿qué debían hacer los primeros testigos oculares de las obras de Dios? Contarlas a los hijos. Es una historia que debía ser transmitida de generación en generación. ¿Eh? ¿Qué debían hacer con la ley de Dios? Obedecerla. Pero ¿cuál es la esencia de este salmo, Señor? Enseñarla también, importante. ¿Sí? Es decir, que si su hijo le pregunta, ¿por qué hace esto, papi? Porque Dios me enseñó a hacer así. Entonces se pone el énfasis no en que su papá es bueno, no en que yo aprendí una moral y virtudes mucho mejor que las de los otros hombres, no. Es que Dios me enseñó así, por medio de la ley. Así que, ¿qué debían hacer con la ley de Dios? Enseñarla. ¿Sí? Es decir, no podemos separar el hecho de contar una historia con ligarla a la ley de Dios. ¿Me explico? Aquí ya lo borré, pero entre la liberación, escuchen bien, entre la liberación y la salida de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué hizo Dios con ellos en este periodo, con Israel? Les enseñó la ley, les enseñó la ley. Es decir, no era simplemente que los sacó, los rescató y como el hijo de la mano, y simplemente, ¿y papá para dónde va? No, pues simplemente déjese guiar. No era simplemente eso, es, yo te saco a ti, ahora te siento aquí en el Sinaí, ¿y qué hizo Dios en el Sinaí? Enseñar los 10 mandamientos, enseñar la ley y toda la connotación de lo que implica la ley. Así que hay dos cosas importantes que los padres debían hacer con sus hijos. No simplemente es decirles, hijos, somos pueblo especial porque Dios nos sacó de Egipto. ¿Eso es cierto? Sí, pero hay que contarles para qué. No simplemente que Dios es poderoso, que Dios doblegó una nación más poderosa y que nos hizo salir sobre las otras naciones. Eso es cierto, pero es secundario. Dios los sacó para enseñarles su ley y para que ese pueblo se diferenciara de todos los demás pueblos por causa de la ley que enseñó a ellos y que debían transmitir a sus hijos y generaciones. La cuarta pregunta es, ¿qué hicieron ellos frente a todos los actos redentivos de Dios? Bueno, entonces aquí vamos a poner varias cositas, porque creo que aquí Israel hizo varios actos, ¿cierto? Y creo que son largos, así que voy a tomar lista. Voy a tomar la de Albert, de que tentaron a Dios. Otro hermano. Bueno, tomamos que no dispusieron su corazón, no obedecieron. ¿Qué otro? Se rebelaron contra Dios. ¿Qué otra? No obedecieron. Ya está. No guardaron el pacto, importante. Por supuesto, todos
Todas estas cosas están entrelazadas unas con otras. Recordemos que es un salmo, es un poema. De muchas formas, de muchas maneras, quiere decirle el salmista a esa nueva generación, escucha, escucha. Todas estas están ligadas unas con otras, pero es importante ver cómo está lleno y saturado el salmo de esas acciones específicas que hizo Israel en contra de Dios. ¿Qué más? Aquí podríamos mencionar más. Le dieron la espalda, dice el hermano Eberto, contumaces, se olvidaron de sus obras también. ¿Tenemos más? Hermano, no creyeron. Si ven que en la lista es larga, en ese mismo cerca está ligado no confiaron, ¿no? No creyeron, no confiaron. ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien, idolatría. La idolatría condujo a despertar los celos de Dios. Infidelidad. Infidelidad. Endurecimiento. ¿Algo más? ¿Qué viene el 42, hermana? Si no se acordaron, también está por acá, ¿o no? No, no lo había escrito. No se acordaron. Sí, señor. No creyeron, no confiaron. ¿Cierto? ¿Cómo llamarían cuando menciona el Salmo que pidieron más y más, no sé, insatisfechos? ¿Sí? Cabe la... Explíquenos la palabra, hermano. Inconformidad, o sea, insatisfacción, inconformidad, ¿sí? Enojaron a Dios. ¿Alguno no notó esa parte que decía, le lisonjeaban? Esa parte aquí que podríamos seguir enlistando allí. Lisonja no es un desafío, lisonja es como decir, oh tú Dios poderoso, te amo Dios, pero solo de boca, porque en el corazón está diciendo, bueno, ¿y nuestro sustento, nuestro alimento qué? Eso es una forma de tentar a Dios. ¿Será que Él sí puede poner mesa aquí en el desierto? Falta de confianza. ¿Sí? Pero miremos ahora qué hizo Dios, porque es de las obras de Dios que vamos a hablar, porque seguramente nosotros estamos pintados aquí, en gran, menor medida, y espero que estemos, yo fui así, digamos muchos. Pero ¿qué hizo Dios frente a todo este bagaje que hizo Israel? A ver, los escucho. Misericordia, muy bien. Los redimió. Cuando, cuando dicen que les puso mesa, los alimentó, les proveyó, proveedor. ¿Qué más? Los guió. ¿Qué dice mi padre? Los sacó, los libró con poder, porque ese poder fue exclusivo para ellos y por ellos. Fue fiel, muy bien. Fue fiel. ¿Qué más fue Dios para Israel? Los perdonó, muy bien. Los perdonó, fue su salvador. ¿Qué más? Los sustentó, ¿sí? Fue proveedor.
Muy bien, los defendió, claro. ¿Les qué? Les enseñó, ¿cierto? Su ley. Los llevó a la tierra prometida, claro. A punta de quejas, ¿no? A punta de quejas llegaron allá. Sí, sí, claro, muy bien. Dios disciplina como padre. Sí, se indignó y en esa indignación los disciplina. Interesante. Eligió a David. Eligió a David. Bueno, aquí miramos a Israel. Los pastoreó muy bien. Entonces aquí estamos mirando un contraste entre qué hizo Israel como pueblo escogido y qué hizo Dios en favor de su pueblo escogido. ¿Sí? Los, para poder mirar a grandes rasgos y dividir el Salmo, lo he dividido en 4 secciones. La primera, versículos del 1 al 8. ¿Qué encontramos en los versículos 1 al 8? Una exhortación a una nueva generación de que hablen, de que transmitan la historia de las obras de Dios y transmitan su ley. ¿Sí? Ese es el propósito del Salmo. Allí en esos primeros versículos está contenido qué propósito tiene el Salmo. Hay una generación que se ha levantado en tiempos de Asaf, después de la división del reino, necesita volver a ser recordada sobre estas obras de Dios, pero cómo también correspondieron de manera pecaminosa, de manera rebelde e inapropiada a esas obras. Versículos 9 al 41. Se están mencionando las obras de Dios. ¿Qué obras de Dios allí? Evidentemente se mencionan. Voy a hacer un comentario más aquí, este primer punto. Notemos, hermanos, que a pesar de que esas generaciones pasadas no transmitieron el conocimiento y las obras de Dios por sus rebeliones, nos quedaron igual estos testimonios. Entonces usted mira que la generación que salió de Egipto, esa generación entró a la tierra prometida. No, ¿dónde quedó? Quedó postrada en el desierto, dice Deuteronomio. Allí quedaron las tumbas. Esa generación que después de salir de Egipto a lo sumo 2, 3 años ya tendría que estar en la tierra prometida. ¿Cuántos años estuvieron? 40. ¿Era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años? No. Fue el castigo a causa de su rebelión. Fue la disciplina que Dios puso sobre esa generación. Quedar postrados en el desierto. Les dijo, solamente sus hijos, ahí los que llevan de brazos, los que están apenas empezando a conocerme, a ellos los voy a introducir en la tierra que ustedes despreciaron. Entonces esa generación de niños, Deuteronomio es segunda ley, necesitó volverse a enseñar la ley de Dios, porque ¿qué pasó con sus padres? Pero más que murieron, ¿cómo vivieron? ¿Cómo vivieron esos padres? Quejándose toda la vida. Se quejan si no hay agua, se quejan si no hay pan, y se quejan si no hay pues algo más carnudito, algo que realmente nos sustente, ¿cierto? Por todo y a toda hora se quejan, tientan a Dios permanentemente. Pero es de notar que el Salmo 78, aunque podríamos
decir que con toda esta lista no nos hubiera llegado el mensaje a nosotros? ¿Sí notan eso, hermanos? Nos llegó el testimonio a nosotros, porque es más la misericordia, la redención, la provisión, el amor de Dios por su pueblo, más fuerte que nuestras propias rebeldías. Y por eso nos llegó el testimonio a nosotros. Pero ¿para qué nos llegó a nosotros? Para que digamos lo mismo, pequemos, igual el testimonio y la palabra de Dios va a permanecer. No, tengamos temor, amemos a este Dios, que no solamente en el pasado con Israel fue bondadoso, sino también lo es con nosotros. Muy interesante notar esto acá. Esos poquitos que se levantan y dan testimonio de Dios y exaltan a Dios. La segunda parte, entonces, desde el 9 al 41, están las obras que Dios hizo por su pueblo desde la salida de Egipto. Miren estas obras. Abrió caminos entre las aguas. ¿Quién puede abrir caminos entre las aguas? Solo Dios. ¿Quién puede dar agua de una peña en el desierto? Solo Dios. ¿Quién puede dar pan o trigo desde el cielo? Solo Dios. Y dice que eso era comida de ricos, de nobles. Era un manjar. ¿Cierto? ¿Por qué se cansaron ellos del maná? Por incredulidad. Dios solamente les tenía destinados unos cuantos años, pero resultaron 40. Día y noche comiendo maná. Si terminaron hastiados, no fue porque Dios quiso hastiarlos, fue porque ellos, por la rebelión de sus corazones, terminaron en esa condición. Y además de todo les dio carne, ¿no? También. ¿Le exigieron carne a Dios? Dios les dio carne. ¿Y qué pasó cuando comieron carne? ¿Recuerdan el episodio en Números? ¿Qué pasó? O sea, era tanto la ansiedad de comer carne que comieron sin control, ¿no? Como el glotón que no puede parar hasta que ya le salían, mejor dicho, ya llegó hasta aquí. Todo Dios también les castigó por ese acto. Así que con todo esto Dios con misericordia y perdón los pastoreó. Bien. En los versículos 12 al 41 también de esta misma sección se está recordando de que Dios dividió las aguas del mar en Egipto, en la tierra de Zoán, después en el desierto proveyó para sus necesidades, pero continuamente vemos esto allí en el relato, ¿no? Volvieron a pecar contra Dios, se rebelaron, se quejan por todo, tientan a Dios pidiendo comida a su gusto, preguntándose si acaso Dios podría poner una mesa, darles agua, pan, carne, y la razón de la actitud es la incredulidad y la falta de confianza en Dios, en Dios. Versículos 32 al 41, más pecados, no dieron crédito a sus obras. Cuando Dios los hacía morir, entonces lo buscaban, solo que no lo hacían de corazón, sino con lisonja, con hipocresía, ya que sus corazones no eran rectos, solo alaban de labios a Dios, únicamente. Pero el versículo 38 que nos dice, leámoslo ahí, hermanos, todos. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo contra ellos, contra ellos. Versículos 42 al 55, ¿cuál es el tema? Dios libra con poder de Egipto. ¿Cómo los libró de Egipto? ¿Qué hizo contra los egipcios? Enviarles plagas, plagas contra los sembrados de ellos, plagas contra el ganado de ellos, y la mayor de todas, ¿cuál fue?
la muerte de los primogénitos. Esta fue la mayor de todas las obras que Dios hizo allí en Egipto para liberarlos y librar a todos sus primogénitos de la mano del vengador, de la mano del ángel que estaba pasando por allí. No solo Egipto destruyó Dios, también destruyó a las naciones que se interpusieron en su camino hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan un episodio donde Moisés tuvo que estar con las manos levantadas, que requirió ayuda para que pudieran finalmente obtener la victoria sobre uno de estos pueblos que entorpecía el paso de los israelitas? También destruyó a las naciones cananeas que estaban habitando la tierra prometida. ¿Cuántos dolores, problemas o personas Dios no quita en medio que son tropiezo para nuestro avance hacia la tierra prometida? Tal vez ni nos alcanzamos a imaginar, ¿no? Nosotros en un sentido espiritual, hermanos, vamos camino a la tierra prometida. Y hay obstáculos, nuestro propio pecado, otras personas, la enfermedad que nos acompaña continuamente, muchos problemas, dolores de diversas índoles. Pero ¿cuántos de ellos Dios, con misericordia y perdón sobre nuestros pecados, no lo ha quitado para que no seamos tropezados en ese camino hacia la tierra prometida? Los versículos 56 al 72 es la última parte. Dios castiga a una generación que no atendió al mal ejemplo. ¿Sí? Nosotros estamos llamados como padres a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Pero este salmo está diciendo algo como esto: aprendan aún del mal ejemplo. Aprendan aún del mal ejemplo. ¿Y cuántas veces ustedes como padres no les han dicho a sus hijos algo que hicieron a su edad o en el pasado que les ha costado o les costó una trágica circunstancia, ¿cierto? Unas consecuencias que tal vez usted todavía esté llevando hoy día? Necesitamos abrirle los ojos a nuestros hijos también, así como Dios quiere abrir sus ojos a nosotros hoy en día. El mal ejemplo de sus padres también es necesario resaltarlo para no seguir su ejemplo, para no seguir sus pisadas. El Salmo nos recuerda la historia de la generación que entró y poseyó la tierra prometida y que va hasta el exilio de Israel, muy probablemente. Fue una generación que siguió la rebelión de sus padres. Estos se entregaron a la idolatría, a causa de ella Dios los entregó en cautiverio. Una generación joven quedó en vergüenza, y ni siquiera la muerte de los principales trajo lamento. Este salmo nos testifica que Dios desechó a las tribus del norte, representadas en José y Efraín, y escogió la tribu de Judá. Y entre ella escogió a David su siervo para que fuera el pastor de su pueblo Israel. Pero también cuando Dios escogió a David como su siervo, también, o a través de él, escogió también el santuario, el templo, el lugar donde su presencia estaría continuamente. Y este pastor, David, con integridad y pericia cuidó de Israel y lo apacentó. Y a través de esta generación davídica se reservó Dios un remanente, escogido, fiel, especial, que iba a contar sus obras y sus maravillas y también su ley, y que hasta hoy son recordados por todos aquellos que hemos sido llamados al arrepentimiento por hombres fieles que aman al Dios de las maravillas, al Dios de la vida, al Dios de la vida. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Para terminar, las historias bíblicas son para amonestación nuestra, para que no caigamos en los ejemplos de desobediencia y nos expongamos a traer la ira de Dios sobre nosotros. Si dependiera de nuestros hijos, hermanos, les pregunto hoy, que nuestro mensaje y nuestro evangelio fuera transmitido a la siguiente generación, ¿tendríamos esperanza? Honestamente, hermanos, sinceramente, tristemente diríamos que no, pero
es más Dios que tiene el poder para redimirlos y conquistarlos. Eso no exime nuestra responsabilidad y espero que todo padre esté cumpliendo con su responsabilidad de enseñar a sus hijos. 4 cosas menciona uno de los artículos que teníamos ahí o que ustedes tienen. ¿Qué responsabilidad paterna? La responsabilidad paterna básicamente son instruir a nuestros hijos en la ley de Dios. Segundo, ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Tercero, disciplinar a nuestros hijos. Cuarto, orar por nuestros hijos. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. En Estados Unidos, de donde vinieron las obras misioneras y a quienes les agradecemos que hayamos escuchado el Evangelio, muchas iglesias protestantes hay en Estados Unidos. El cristianismo es muy común porque fueron una nación que surgió en los fundamentos del protestantismo. Una periodista estaba entrevistando a una hija de un evangelista, Billy Graham. La periodista le preguntaba a ella, estoy parafraseando,